Además fueron los que más lucharon para que volviera después del 11 de abril, que ahora no están con él. Tú estás hablando de Ismael García y hermano. Lo estoy señalando claramente. Y esa gente llevó un juez de Aragua provisorio que en un día hizo todo lo que tenía que hacer para detenerme. Ahora, todo esto, ¿cómo lo puedo probar? Con mucha facilidad. Fíjate, Eduardo Lapi nunca fue imputado por fiscalía alguna. Esta es la supuesta imputación que existe en el expediente de la Fiscalía Nacional. Esta imputación, que tú puedes ver aquí que está foliada y todo, está en el expediente. ¿Ahí hay alguna firma del fiscal? ¿Esa es copia original? Esa es copia directa del expediente. ¿Qué demuestra eso? Que nunca fue imputado. Y si no fue imputado, no podía ser ni siquiera, debía permanecer un día detenido. ¿Cuánto tiempo estuvo Lapi preso? Pero más grave aún, si nosotros vemos, y quiero mostrarte esto, esta audiencia de presentación que hizo este juez aragüeño, que fue, inclusive dice que fue, es lo que se dice, síndico procurador de Ismael García, cuando fue alcalde de La Victoria. En esa misma audiencia estaba un señor de Lara, por cierto, de Huaca, preso, que se llama Freddy Torres Durán. Y en esa misma, el mismo juez dice que le da la libertad plena a este señor, por cuanto no existe acto de imputación para que del Ministerio Público, en consecuencia, ordena su libertad plena. Y en cuanto a mí, con una imputación falsa, me somete y dice que sí hay imputación. O sea, en el mismo acto se comete la peor arbitrariedad. O sea, no tuvieron ni siquiera la delicadeza de buscar otro motivo para soltar al señor, sabiendo que yo le iba a alegar lo mismo. Ahora, ¿cómo se basan ellos para decir que Eduardo Lapi tenía que quedar preso porque estaba planeando una fuga de Venezuela? Bueno, en un acta policial en donde una llamada telefónica, este es el oficio foliado, también está en el expediente, la DICI recibe una llamada diciendo que yo estoy tramitando pasaporte y visa americana en Caracas en esos días, y que por eso era para planificar mi fuga del país. Bueno, resulta que a mí me detienen el 30 de mayo del 2006. Y este movimiento migratorio solicitado por el mismo juez, que está en acta, dice que yo entré el 29 de mayo del 2006 a las 3 de la tarde a Maiquetía. O sea, yo desde fuera llegué a Venezuela a planificar mi huida de Venezuela para afuera. ¿Qué estupidez puede tener eso? Desde el punto de vista... Pero para terminarte, para decir que yo estaba tramitando una visa, y resulta que tenía visa hasta el 2012. Para tramitar un pasaporte, y tenía pasaporte vigente hasta el 2008. Eso fue en el 2006. Y eso fue en el 2006. Entonces, ¿cómo se puede interpretar esto? Claro, pero fíjate una cosa, tú estás dejando entrever que, por supuesto, hay una persecución política aquí. Pero en este momento... No estoy dando entrever, lo estoy diciendo. En este momento directamente. Desde el punto de vista del proceso como tal, el proceso de derecho en la justicia venezolana, ¿cómo está tu caso? En un limbo, es decir... Es que a mí no se me abrió juicio nunca. Si tú llegas a Venezuela, ¿vas preso por qué? Es que, te aclaro. Hay una orden de eso, claro, indudablemente. Ajá. Pero te aclaro, el proceso judicial penal tiene sus etapas. La etapa fiscal investigativa, que es totalmente sumaria. Correcto. Que ¿por qué se pide la imputación para que alguien pueda ir a detenido o a que se le pueda acusar ante un tribunal? Porque la imputación es un derecho que tiene el investigado a conocer de las actas que hasta ese día no podía conocer porque es totalmente sumaria, y él hacer sus alegatos ante la fiscalía para desvirtuar lo que hay ahí hasta ese momento. Por eso la imputación es tan importante, es un acto de defensa. Eso no se me hizo a mí, se me llevó habiendo llegado 12 horas antes al país, ante un tribunal de presentación,
Y esa fue la única audiencia que se le hizo a Eduardo Lapid en 12 meses. Para que se abriera un juicio penal, tiene que haber lo que se llama la audiencia preliminar. En esa audiencia preliminar, después de una acusación de la Fiscalía y después de que la defensa haga sus alegatos, el juez decide si hay suficiente mérito para abrir un juicio penal o no. Nada de eso Eso no se hizo. En 12 meses. Y la obligación era en 30 días, con una prórroga de 15 días. Se saltaron todo. Entonces, cuando tú me dices, para terminar la segunda parte de la otra pregunta, que otra gente sí, bueno, es que a otra gente, primero, están todavía ahí pudriéndose en la cárcel sin motivo. El que estuvo preso. Bueno, pero eso fue antes. Y hoy es gobernador. Exacto, y fue antes. ¿Le hicieron juicio? Bueno, es gobernador. No le hicieron juicio. No pudieron hacérselo. No está preso. Bueno, entonces... Y es un enconado este adversario presidente. Por eso, ahora, por eso te quería decir, a este señor que está aquí, no le hicieron audiencia nunca para defenderse. Fue imposible, no le hicieron imputación, no le dieron oportunidad de defensa. Pero lo más grave, y quiero recordarte, nosotros denunciamos primero un plan que develamos completo con pruebas suficientes de que se me quería asesinar dentro de la cárcel. Después de que nosotros, y esto está público, hicimos esa denuncia, inmediatamente se pide la solicitud de que se me traslade a Uribana. ¿Tú sabes lo que es Uribana? La cárcel más peligrosa del país. En Uribana agarraron, le quitaron la cabeza a alguien y jugaron fútbol con la cabeza de alguien. Ahí pedían los fiscales que me llevaran a mí. Después que nosotros denunciamos que había un plan de asesinato, en vez de ponerse a investigar eso, pidieron que me llevaran allá. Pero lo más grave, cuando vieron que no pudieron llevarme, porque se negó una juez de Lara a llevarme a Uribana, que la destituyeron a la semana siguiente porque tomó esa decisión y no le hizo caso al fiscal, inmediatamente empezaron traslados desde Uribana a Yaracuy. Y el mes siguiente de todo esto, hubo el motín más grave que hubo en la cárcel de Yaracuy, donde 7 personas resultaron muertas. De tal manera que tú concluyes que estaba sentenciado. Claro, es que tú crees que es poquito los enemigos que yo tenía. Ellos sabían lo que uno significa. Vamos a identificar, Eduardo, y a retorno, dentro de las tantas inquietudes que es importante que todo se sepa que todo esto está público. Eso no es una cosa que yo diga, eso todo quedó plenamente pública. Tocaron unos temas, por ejemplo, de hasta qué punto la muerte del expresidente Rafael Caldera pudo haber afectado a Convergencia en Yaracuy. Y, bueno, ¿qué pasó en Yaracuy? Después de un dominio y un liderazgo que ejercía durante mucho tiempo Eduardo Lapid, bueno, llegó el chavismo como para quedarse. Carlos Jiménez, Julio León Heredia. Pero eso, a retorno, en este programa especial, a través de Somos Televisión, el espacio Usted Tiene la Palabra. Seguimos en la placentera ciudad de Bogotá, Santa Fe de Bogotá, como realmente, por lo menos en los actos protocolares, se debe decir, capital del hermano país Colombia, y hoy con un presidente que se ha dicho hermano del presidente Chávez. Eso lo vamos a tocar más tarde. Eduardo Lapid, nuestro invitado especial de hoy, es gobernador del estado Yaracuy, y decía, bueno, Yaracuy fue el epicentro en la creación y consolidación de un proyecto político llamado Convergencia, que lideraba el expresidente Rafael Caldera. ¿Hasta qué punto la desaparición física de Rafael Caldera pudo haber afectado la continuidad, en la consolidación del partido Convergencia? Primero, espiritualmente nada más, el cariño que representa a un hombre como Rafael Caldera en la historia de un país. Pero Rafael Caldera no era un hombre, era un pensamiento, era una ideología. Convergencia es parte de esa ideología. Rafael Caldera es uno de los hombres eminentemente más reconocidos en el mundo del socialcristianismo. Su pensamiento es el epicentro de la doctrina socialcristiana en el mundo entero. Sí, o sea, hay libros que reconocen a Rafael Caldera que su pensamiento es parte real
del dogma, de la doctrina, de lo que es el social cristianismo. ¿Cómo eso pudo haber afectado? Porque no solamente en el punto de vista global, sino indudablemente, de la práctica política. Claro, indudablemente que el fallecimiento de él físicamente afecta, pero quienes estamos convencidos de ese pensamiento, tenemos la gran labor de seguir ese pensamiento adelante por años y por historia, y eso debe ser así, porque es lo lógico. Fíjate, una cosa muy importante, creo que no solamente Yaracuy, Venezuela sabe, y el mundo entero sabe cuál fue el legado verdadero de Rafael Caldera para la historia social cristiana. Y se generaron muchos problemas, a lo mejor por visiones internas entre el mismo partido. Y fíjate que hay una de las cosas que muchos políticos en Lara, en Yaracuy, y en Lara también, porque hay una zona de convergencia, claro, le reclama a Eduardo Lapie, que por no haber apoyado a Víctor Moreno, que fue alcalde de San Felipe, para la gobernación, sino respaldar a su hermano, eso pudo haber influenciado directamente en la derrota de ustedes en esa oportunidad. No, bueno, ese cuento echado así es muy fácil. Primero, una persona cuando quiere el apoyo de un partido no se va de ese partido, lo lucha él. ¿No empezó eso en la derrota del lapismo que ya... Acuérdate una cosa, yo no apoyé a mi hermano. A mí me eliminaron mi candidatura después de haber sido aceptada 2 veces por unanimidad en el Consejo Nacional Electoral. Pero te quedó... Por una decisión judicial absurda. Pero no te quedó más remedio que apoyarlo, era tu hermano. Por eso, no, lo apoyé. Por eso, pero mucha gente pensaba que el candidato ideal, el lógico, era Víctor Moreno. Pero cuando si en las encuestas nunca tenía 5%. O sea, lo más grave de todo es que el que menos tenía en las encuestas era él. O sea, entonces tú no puedes ser rebelde cuando sabes que no tienes la razón. O sea, tú puedes ser rebelde cuando sabes que tienes la razón. Y la razón no te la da que tú creas tener la razón. Si todo se maneja con encuestas, y en ese momento todo eran las encuestas, pues lo primero que tenías que ver era lo que decían las encuestas. Y tenías que ser serio con tu planteamiento de que el que estaba mejor en la encuesta tenía que ser candidato. En ese entonces, el candidato siempre se dijo era Eduardo Lapie, porque no hay nada legalmente que impida la candidatura de Eduardo Lapie. Tanto es así que el Consejo Nacional Electoral la acepta. Y no solamente la acepta, cuando el abogado de Víctor Moreno va y pide la impugnación de mi candidatura, el Consejo Nacional Electoral por unanimidad nuevamente le dice al país: este señor no tiene ninguna cosa que lo prive de ser gobernador del estado de Yaracuy. Cuando vieron los resultados de las encuestas, los chavistas no les quedó más remedio que ir a la vía judicial, que es el brazo político verdadero del gobierno, para sacarme de mi candidatura, con un alegato hasta vulgar. Pero terminaste apoyando a tu hermano. Pero escúchame, con un alegato totalmente vulgar. Ese alegato fue que yo quería ser candidato para evadir la ley. Por favor, o sea, ya estaban admitiendo que yo era gobernador. Ahora, ¿qué diagnóstico? Porque tú puedes estar en Bogotá y inmediatamente, porque no quiero dejar ese hueco ahí dando vuelta, inmediatamente se solicitó otra encuesta y el que salía como opción para reemplazar era mi hermano. Y Víctor Moreno no aceptó eso. Nunca, ya le había renunciado a la candidatura para apoyar a Eduardo Caldeviel. Ahora, entonces no estaba planteado desde tu exilio. Tanto es así que no pudo ni siquiera mantener la alcaldía de San Felipe, que por cierto fue alcalde de San Felipe con los votos de convergencia, y se le demostró en esas elecciones que los votos eran de convergencia. Tú tienes el pulso de lo que está pasando en Yaracuy, claro, aún estando en Bogotá. Yo vivo en Yaracuy, Perú. Te lo digo por lo siguiente: ¿qué diagnóstico nos puedes dar tú de esa realidad, sobre todo de la que tiene que ver con tu afiliación política o tu grupo, por el liderazgo que has ejercido allá? Por lo siguiente, es cierto que hay un enfrentamiento de liderazgo entre lo que tú representas, el lapismo que llaman el grupo Lapi, y Juan José Caldera, porque el único diputado de la Asamblea Nacional, Yayo Pirelli, ¿verdad?, se dice